Sebastopol, un grupo de manifestantes entra en la sede de la Armada de Ucrania y otros a negociar. Los informados abandonaron esas instalaciones. Se destaca que este proceso transcurrió de forma pacífica, mientras en la capital de Crimea se está llevando a cabo la investigación sobre el tiroteo efectuado presuntamente por francotiradores en la noche de este martes. Gonzalo Guanza nos trae la última información en directo. Hola Gonzalo, el cuartel de la Armada ucraniana está bajo el control de los manifestantes. ¿Cómo se ha efectuado la entrada de esos a la sede? Saludos. Esa entrada y esa toma de la sede de la base naval de Ucrania se ha realizado sin incidentes y de manera pacífica. Todo ocurría en Sebastopol a primera hora de la mañana. Allí, en torno a la base, a la sede de la Armada, se celebraba un mitin prorruso. A la conclusión de este, centenares de civiles irrumpían en la sede de la Armada de manera pacífica y lo hacían en un momento de exaltación de los sentimientos prorrusos que hay muy presentes en Crimea después del referéndum. Cantaban el himno y después de unos instantes la bandera rusa acababa siendo izada en la base militar ucraniana. Comenzaban entonces unos inquietantes momentos en los que el comandante de la flota rusa del Mar Negro, Alexander Vitko, iniciaba unas negociaciones con los altos mandos ucranianos allí presentes. Estas concluían con la salida de la base de decenas de soldados y el propio comandante ucraniano, que lo hacían de manera pacífica, portando todas sus posesiones y documentos oficiales. Ha habido momentos de inquietud por lo que podía pasar. Hay que destacar que los centenares de civiles que interrumpían estaban compuestos, según los testigos, por mujeres, había encapuchados y había también soldados de los comandos autodefensa prorrusos. Un propio portavoz del ejército ucraniano ha declarado que no ha habido incidentes. Les mostramos una de las declaraciones que hemos podido obtener en Sebastopol. Nadie lo ha obligado a hacer nada. No se ha derramado sangre. Nadie ha recibido una paliza. Gonzalo, siguen surgiendo muchas preguntas sobre el tiroteo que tuvo lugar en Simferópol este martes. ¿Cómo transcurre la investigación y qué comentan las autoridades locales al respecto? En efecto, hay muchas dudas sobre ese tiroteo en Simferópol que vivimos ayer aquí, un capítulo que vino a romper la transición sin incidentes que vivía Crimea y protagonizaban los crimeos hacia esta nueva adhesión hacia la Federación Rusa. Ocurría al anochecer cuando llegaba la noticia de que en el cuartel militar de cartografía se había producido intercambios de disparos. Según las informaciones policiales y la investigación que está siendo llevada a cabo en estos momentos, un grupo de los autodefensas prorrusos se dirigió al cuartel para investigar la posible presencia de hombres armados. Una vez allí fueron atacados por fuego de francotiradores no identificados. De nuevo, esta controvertida figura de los francotiradores no identificados vuelve a aparecer en el conflicto ucraniano cuando el proceso político estaba en un momento más en cumbre. Les mostramos las declaraciones de la Fiscalía que están llevando a cabo las investigaciones sobre quiénes fueron los autores reales de este ataque. La investigación está determinando la ubicación concreta y la cantidad de francotiradores que hay. Se están llevando a cabo actividades operativas y de investigación. 6 equipos han llegado al lugar de los hechos con perros rastreadores, investigadores de la Fiscalía de Crimea y empleados de otros departamentos. De acuerdo con los expertos que han investigado las circunstancias del crimen y que participaban en la inspección, hay una gran probabilidad de coincidencia con las acciones de francotiradores en Maidán. Y es que precisamente esa hipótesis y ese recuerdo tan reciente a las heridas que tiene Ucrania de los francotiradores de Maidán ha vuelto aquí a Simferópol cuando se ha roto la transición pacífica que vivíamos. Ese fuego cruzado del que hablamos, que vivimos ayer aquí en la capital, a pocos kilómetros de donde nos encontramos, también existen los medios de comunicación. Hablamos del informe policial de las autoridades locales de Crimea en el que habla de 2 muertos, un soldado ucraniano y un miembro de las autodefensas prorrusas. Sin embargo, los medios desde Kiev y los medios occidentales, citando al Ministerio de Defensa ucraniano, solo hablan de un fallecido, un soldado ucraniano. Estaremos muy pendientes de cómo van evolucionando estas informaciones. Lo que sí parece es que en todas estas versiones destaca, como decimos, la figura de los francotiradores. Las autoridades locales de Crimea
han hablado de este vínculo con los francotiradores de Maidán que resquebrajaron el proceso político que vivía Ucrania en esos momentos. Les mostramos las declaraciones del ministro Aksionov, que considera este ataque una auténtica provocación. Los disparos se realizaron desde un mismo lugar, con el mismo arma, pero en dos direcciones distintas. O sea que se ha seguido el esquema que ya fue utilizado en Maidán, cuando una misma persona disparaba tanto a los policías como a los civiles. Es decir, ha sido una provocación. Además, prueba de ello es una serie de conversaciones telefónicas interceptadas. En este caso, se da una situación similar. Seguiremos pendientes de cómo evoluciona esta investigación sobre un ataque que, tenemos que recordar, se produce en un momento injustificado. Tenemos que recordar que se produce en el mismo día en el que se rubrica el proceso político de adhesión de Crimea y Sebastopol a la Federación Rusa. Recordamos que durante las semanas previas ha habido una alta presencia de soldados de autodefensas prorrusos sin que haya habido incidentes. Sin embargo, cuando la adhesión se consuma, aparece la violencia. Yelena. Gonzalo, muchísimas gracias por esta información. Ha sido nuestro corresponsal Gonzalo Wancha acercándonos los últimos detalles sobre la situación en Crimea en directo.